Amén. Así es. Gracias, mi hermano. Leo nuevamente Tito, la epístola del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 2, el versículo 2. Los ancianos que sean sobrios, graves, prudentes, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia. Entonces, la palabra que quiero enfatizar hoy, o las palabras que quiero enfatizar hoy, son prudentes y sanos en la fe. Prudentes y sanos en la fe. Esas dos palabras. Sanos en la fe también aparece en el capítulo 1 de Tito, el versículo 13, que dice: este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y una expresión similar o derivada de esta aparece cuando se habla de la sana doctrina, que está en el capítulo 2, versículo 1. Tú, empero, habla las cosas que convienen a la sana doctrina. Entonces, sanos en la fe y sana doctrina muestra como un mismo tema y es una reiteración sobre lo mismo. Así que podría decir que es importante predicar una sana doctrina para que los hermanos, para que la iglesia sea una iglesia sana en la fe. Hay que predicar sana doctrina para que sea una iglesia sana en la fe. Los hermanos sean sanos en la fe. Entonces aquí es importante destacar la relación entre lo que se predica y lo que se aplica. Es decir, si yo predico una sana doctrina, entonces la gente será sana en la fe. Si yo predico una mala doctrina, entonces la gente estará enferma en la fe. Entonces hay una relación directa entre lo que se predica y cómo se aplica lo que se predica. Pienso entonces que esa sana doctrina debe ser una doctrina equilibrada, o también una palabra que aparece mucho ahí, una doctrina templada, en templanza. No puede ser ni tan drástica, ni tan flexible, ni tan fuerte, ni tan débil, sino una sana doctrina equilibrada. Quiero dar un ejemplo con esto porque el equilibrio es algo que está en todos los aspectos de la vida. El equilibrio está en todos los aspectos de la vida y los aspectos sociales de la vida. Una doctrina templada, pero también podríamos decir una vida templada, una sociedad prudente, atemperada. Quiero dar un ejemplo. Hace algunos años, las universidades públicas tenían residencias estudiantiles y las políticas eran muy liberales, las políticas de esa residencia eran muy liberales. Luego, esas residencias empezaron a ser lugares de bailes, de parrandas, de consumo de droga y se volvieron un problema para las universidades. ¿Cómo sacar a los estudiantes de ahí, después de que los habían puesto allá? ¿Cómo sacarlos sabiendo que ese lugar ya era un lugar de consumo de droga, un lugar de parranda, en lugar de ser un lugar para que los estudiantes se quedaran estudiando? Entonces, ese liberalismo es un extremo porque no hay ninguna norma ni ninguna regla. Por otro lado, en una universidad cristiana en la que alguna vez estuve, tenía residencias estudiantiles. Los jóvenes hombres vivían en un edificio y las jóvenes mujeres vivían en otro edificio. Las normas eran muy estrictas para que los hombres no se encontraran con las mujeres. Sin embargo, la universidad empezó a tener problemas con el hecho de que los muchachos se escondían en unas mangas por allá arriba con las muchachas y tenían allá sus juegos amorosos. Un día le escuché a un directivo de esa universidad cristiana decir algo como así: la pregunta no es cómo aislar a los hombres de las mujeres,
¿O cómo hacer para que los hombres no se encuentren con las mujeres? Al mismo tiempo que los vamos alejando, debemos de pensar cómo los vamos acercando. Es decir, qué actividades podemos hacer con los hombres y las mujeres juntos. Porque al final, muchos de nuestros estudiantes se casan con mujeres que conocen aquí en la universidad. Así que él estaba tratando de pensar. No nos ha salido tan bien aislarlos. Se pierden por allá por unas mangas. ¿Cómo hacemos para encontrarlos, pero supervisándolos, no sé, de alguna manera? Es decir, estaba buscando un equilibrio. Y creo que eso es el punto. Buscar un equilibrio, algo más sano. No dar toda la libertad, ni todas las restricciones. Buscar un equilibrio. Así, en una iglesia se debe predicar toda la verdad de Dios, todo el consejo de Dios. Una iglesia que sea muy liberal permitirá en su culto a Dios cualquier tipo de música, cualquier tipo de vestimenta, cualquier tipo de lenguaje, cualquier tipo de adoración, con la excusa de que Dios solo mira el corazón. Pero está claro en la Biblia que a Dios también le importan las formas. A Dios también le importa en cómo se le debe de adorar. Mire Génesis 4. Mire Génesis 4. 3. Y aconteció, Génesis capítulo 4, versículo 3. Y aconteció al cabo de días que Caín trajo del fruto de la tierra un presente a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de sus grosuras. Y miró Jehová a Abel y a su presente, y a Caín y a su presente no miró. ¿Por qué no miró a Caín a su presente? Porque le llevó lo que sobraba o cualquier cosa. Entonces, a Dios sí le importa qué voy a presentarle y cómo lo voy a presentar. Eso a Dios sí le importa, sí le interesa. Es decir, uno no se presenta a Dios solamente con su corazón, sino también con sus dones o con una ofrenda. Y no debe presentar cualquier don, sino que debe presentar a Dios de lo mejor que ha obtenido. No como Caín, o que aquellos que se presentan con lo que les sobra. Por eso, no es raro que uno diga que uno va a la iglesia con la mejor ropa que tiene, porque lo mejor es para Dios. Entonces, digamos, las formas son importantes. No de cualquier manera, no es con cualquier música, no es en desorden, no es con malas palabras, no es con malos hábitos. Es importante adorar a Dios con lo mejor que tengamos. Amén. Y de igual manera, si solo se mira lo exterior y no se pone énfasis en lo interior, pues uno está haciendo un sepulcro blanqueado. Mateo 23, 27. Mateo 23, 27. Mateo 23, 27 dice así: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera la verdad se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad? Entonces, puede existir gente que se vista muy bonito, que hable muy bonito, que aparentemente se vea muy bien, pero por dentro es solo rencor, odio, destrucción, malos pensamientos. Díganos. Así, mis hermanos, entonces creo que una sana doctrina es templada. Se habla tanto de la santidad como de la misericordia. Se habla tanto de las formas como de la esencia, del interior y del exterior. Voy a poner un ejemplo cercano a nosotros, muy cercano. A mí, personalmente, no me gusta cuando comemos aquí en el templo. Yo quiero en mi corazón, y se lo digo al Señor, que este salón, y entre más crezca el salón, sea solamente un espacio de adoración. Ese es mi deseo. Yo quiero que sea solo un espacio de adoración.
y le pido al Señor que tengamos un salón social o algo para comer en el segundo piso, podría ser, pero no aquí. No aquí, porque pienso debe ser un lugar para adorarlo. Pero como no lo tenemos, pues lo hacemos acá. Si lo tuviéramos, lo haríamos en otra parte, pero no lo tenemos y lo hacemos acá. Es un asunto de templanza. Tampoco podemos ser tan estrictos y bueno, vaya como afuera entonces para que no ensucie aquí esto. No, es un asunto de templanza, de equilibrio. Cuando lo tengamos, lo hacemos. Y así muchas otras cosas podríamos pensar. Otro ejemplo, hermanos, yo no creo que sea correcto que los predicadores o que los que estén sirviendo, los que estén enseñando, los músicos, estén mal vestidos o estén con modas sensuales que muestren sus piernas o sus pechos. Yo no veo que eso sea correcto delante de un Dios santo. Pero si una mujer viene de minifalda a la iglesia o un hombre viene de sudadera, yo creo que lo debemos de recibir como a cualquier otra persona. Que lo debemos amar, apoyar y ayudarle en lo que necesite en su vida espiritual. Es decir, hay que tener un equilibrio. Una sana doctrina es una doctrina equilibrada, templada. Uno de los ejemplos de una comunidad extremista es la de Galacia, que quería que todos se circuncidaran y que guardaran las fiestas y las leyes judías. El apóstol le dice a eso, el apóstol Pablo, dice que eso es una esclavitud espiritual. Mire Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 1. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Capítulo 5, versículo 1. Amén. Gálatas 5:1. Dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos libertó, y no volváis otra vez a sujetaros bajo el yugo de servidumbre. He aquí yo, Pablo, os digo, que si os circuncidareis, Cristo no os aprovechará nada. Verso 3. Y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley. Cristo se ha hecho para vosotros inútil, los que pretendéis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Mas nosotros, por el Espíritu, aguardamos la esperanza de la justicia por la fe. Entonces, este es un tipo de iglesia, tenían que circuncidarse y cumplir la ley. Una comunidad extremista hacia el legalismo. Y he encontrado este espíritu legalista en grupos, por ejemplo, o en iglesias, que cierran la puerta de la iglesia a las 10:15, porque el que llegó tarde, que mejor no entre, y ponen un vigilante allá en la puerta. Lo he encontrado en comunidades en las que todos se visten de manera similar, todos se visten parecidos, parecen con uniforme, de corbata y de saco, y todos llegan allá igualitos. He encontrado también este espíritu legalista en congregaciones donde no hay escuela dominical de niños, porque ellos dicen que en la Biblia no hay escuela dominical. Entonces, ¿para qué hace escuela dominical si la Biblia no tiene eso? Y recuerdo, hermanos, una iglesia a la que he querido mucho, donde el tesorero llamaba por teléfono a los que no habían diezmado para recordarles su obligación. Y les decía, hermano, este mes bajó la ofrenda y me doy cuenta que no está su diezmo. Un hermano al que quiero mucho, de otra iglesia, me decía que él cada mes ponía su sobrecito ahí de diezmo. Estaba trabajando en una empresa muy grande y cada mes ponía ahí su sobre y su diezmo. Buen diezmo porque la empresa era grande, el trabajo era grande. Pero por cosas de la vida, del trabajo, de lo que haya sido, una vez, un mes, no lo puso. Se dejó colgar o lo que sea y no puso el diezmo. A la semana, el sábado siguiente, el pastor llegó a la casa. Y ese hermano, al que quiero mucho, que es bien fogoso y folclórico, le dice más o menos así: pastor, es un honor tenerlo aquí en mi casa. Llevo 5 años en la iglesia y es primera vez que lo veo en mi casa.
¿Por qué será? Imagínense por qué será. ¡Vea, aquí no ha dado el diezmo! ¿Y el diezmo suyo dónde está? Pues yo no lo veo. Ay, quedó. El hermano me contó eso, me hacía reír el hermano. Bueno, hermano, iglesias estrictas en todo, con todo ese formalismo y todo ese ritualismo, ¿sí? Tan fuerte. Creo que en la iglesia de Creta están los dos extremos, porque en la iglesia de Creta hay gente que no trabaja y que no pueden trabajar, no quieren, no es que no puedan, no quieren. Como dice Tito 3:14. Vamos a Tito, capítulo 3, versículo 14. Aprendan asimismo los nuestros a sobresalir en buenas obras, para los usos necesarios, para que no sean inútiles. No están haciendo nada. Aprendan a hacer algo para que no sean inútiles. Hagan algo, porque si no, se están inutilizando. La iglesia de Creta era una iglesia de gente mentirosa. Capítulo 1, versículo 12. Dijo uno de ellos, propio profeta de ellos: los cretenses siempre son mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. De igual manera, son iglesias de palabreros judaizantes. Capítulo 3 de Tito, versículo 9. Mas evita las cuestiones insensatas y las genealogías y las contenciones y disputas sobre la ley, porque son sin provecho, son vanas. Genealogías, discusiones, cosas, eso no tiene ningún provecho, eso es vano. También capítulo 1, versículo 10, Tito. Porque hay muchos contumaces y habladores de vanidades y engañadores de las almas, mayormente los que son de la circuncisión. Es decir, en las iglesias de Creta se juntaban los de la circuncisión, que eran bien estrictos, y los cretenses, que eran bien relajados, los dos extremos. Se juntaban ahí. Se juntaba la pereza con la flojedad. Se juntan los judíos de la circuncisión con los vientres perezosos. Los judíos legalistas con los griegos vagos. Entonces, ¿qué tipo de sopa es esta en la que el apóstol Pablo metió a un misionero, a Tito? Recordemos que Tito era griego. Pablo no cedió y no lo obligó a circuncidarse. Luego estaba allí una discusión. Los judaizantes, los de la circuncisión, le decían a los griegos que si querían tener una vida espiritual, tenían que dejar la vagancia, tenían que dejar la maldad, necesitaban circuncidarse y guardar la ley de Moisés, que hicieran genealogías infinitas de su familia para ver si eran descendientes de los judíos que llegaron a esa isla, y ahí se darían cuenta si podían salvarse, porque la salvación venía de los judíos. Entonces un griego, paisano de los cretenses, no se circuncidó, y ese es el que llega a decir, no tienen que hacer eso. ¿Qué problema? ¿Qué conflicto? Hace 32 años, yo era un joven de 17 años y me preguntaba por la salvación. Había visto a varios de mis amigos morir. Algunos de mis compañeros del colegio fueron asesinados en una época muy fuerte del narcotráfico. Las bandas armadas estaban persiguiendo a varios de mis amigos con los que yo jugaba fútbol en el barrio, en la cuadra. Así que la muerte era un diálogo constante entre los viejos y también entre los jóvenes. Hablábamos de cómo mataron a este, de cómo persiguieron al otro, de cuántos tiros le hicieron a aquel, y eso eran muchos de nuestros diálogos en mi juventud. Una vez salí al balcón de mi casa y pasaba una mujer muy hermosa, muy elegante. Era una vecina. Yo la miraba y yo pensaba, qué señora tan linda. Y recuerdo eso muy vivamente. Y lo otro que recuerdo es que ella se murió por un carrobomba que pusieron en Medellín. Yo sé que le escribí algo a esa señora, porque me impactó mucho
entender que la muerte podía llegar a mujeres jóvenes y muy hermosas. Hace 32 años, yo era un joven de 17 años y me preguntaba por la salvación, dado que había tanto muerto, tantos asesinatos. Así que empecé a indagar y a preguntar. Los testigos de Jehová me decían, tienes que entrar a la organización Watchtower, tienes que bautizarte en la organización. Nosotros somos muy organizados y estamos a nivel mundial. Los pentecostales unitarios me decían, tienes que entrar a la iglesia del Señor y bautizarte en el nombre del Señor Jesús. Y pídele al Señor que te revele su nombre para que puedas ser salvado. Los católicos romanos me decían, somos una gran iglesia, somos más grandes que los testigos de Jehová y que los pentecostales unitarios. Tenemos al Papa, que es nuestro pastor universal. Debes guardar los sacramentos, las obras de misericordia, los 10 mandamientos, porque es la iglesia católica donde tienes toda la verdad de la salvación. E incluso, por esos días, una iglesia evangélica a la que asistí empezó a buscar sus raíces judías. Y ellos decían, hay que mirar si venimos de los judíos sefardíes, de Portugal o de España, porque la salvación viene de los judíos. Así que yo estaba confundido, enredado con todo eso. No sabía si seguir por aquí o seguir por allá o por dónde. A lo mejor todas estaban equivocadas y no debía seguir ninguna de esos grupos y dedicarme a la parranda y a la bulla y a la vida disoluta y a irme para las fiestas del pueblo, de la naranja y del carriel y del tren y a cantar, deme un aguardiente más, que lo que necesito es beber. Yo no sé cómo es que es cierto, en estos días escuché la canción, deme más aguardiente, que lo que quiero es más beber. A lo mejor yo diría, todas esas religiones son falsas y lo que necesito es que me traigan más guaro. Me voy a volver una mica, vea, aquí lo tengo. Me voy a volver una mica por su bendito querer. Yo era un joven de 17 años y hoy estoy 32 años más cerca de mi muerte. Y parece que las cosas no han cambiado mucho. Cada día surgen nuevos grupos, nuevas ideas que te quieren decir cómo te tienes que salvar. El viernes charlaba con un amigo que estaba asistiendo a una comunidad y él me decía, allá me dicen que me bautice rápido para poderme salvar, que me tengo que bautizar ya rápidamente. O sea, las cosas no han cambiado mucho. Sigue gente con esas doctrinas y con esos pensamientos. A mí me mostraban grandes templos, me mostraban inmensas asambleas, me hablaban de sus majestuosas tradiciones. Pero fue solamente un mensaje el que me llegó, el que alguien me predicó, una persona anónima que no sé dónde está, pero que me habló y me dijo, recibe al Señor Jesucristo en tu vida como tu Señor y tu Salvador. Esa es la salvación. Y esa palabra retumbaba y retumbaba y retumbaba en mi mente. Recibe al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Ahí está la salvación de tu alma. Y esa palabra retumbaba y retumbaba en mi mente. Lo que tienes que hacer no es ir a los testigos de Jehová, no es ir a la pentecostal unicitaria, no es ir a la iglesia católica. Lo que tienes que hacer es recibir a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Eso es lo que tienes que hacer para tu salvación. Y esa palabra me pegaba en mi mente y yo iba para mi casa. Pero ¿cómo recibo a Cristo? ¿Cómo me entrego a Cristo? Esa palabra pudo más que todos esos videos que me mostraron de esas grandes congregaciones que tenían. Todas esas fotos que me mostraban de las asambleas que ellos hacían mundialmente. Eso a mí no me importaba, porque yo no estaba buscando una religión. Yo estaba buscando la salvación de mi alma. Yo no estaba buscando la religión más organizada. Yo estaba buscando cómo puedo salvarme. Están matando a mis amigos, han matado a conocidos. ¿Me puedo morir yo? ¿Cómo me salvo? ¿Qué necesito para ser salvo? Lo que me decían era, métase a esta religión. Falso evangelio.
Pero un hombre anónimo, un predicador callejero gritaba: cree en el Señor Jesucristo para que tengas vida eterna. Cree en Cristo Jesús para que seas salvado. Ese fue el mensaje que llegó a mi mente, que llegó a mi cabeza. Y eso es lo que tenemos que seguir predicando. Si ese no es el mensaje que se predica, hermano, es una iglesia de mala doctrina. No hay sana doctrina. Si ese no es el mensaje primario que se enseña, no es una iglesia de buena doctrina, no es sana en la fe. Si lo que le empiezan a decir es: busquen la genealogía, a ver si usted viene de un judío sefardí, de los de Portugal, Carvalho, claro, eso estaban en tal parte. Eso es pura carreta, hermano. Eso le servirá de pronto para ser ciudadano español o algo así, pero para la salvación no le sirve. Usted no va a llegar allá a la gloria: Señor, ¿verdad? Soy ciudadano español. Eso no sirve para nada. Debe ser ciudadano del cielo. Español, ¿para qué? Soy ciudadano aquí portugués. ¿Eso para qué? Usted tiene que ser ciudadano del cielo para poder entrar a la salvación. ¿Ya recibió a Cristo? ¿Lo recibiste? No lo recibí. Bueno, no hay vida eterna, no hay salvación. Hermano, el engaño ha perdurado por los siglos. Los cretenses preguntaban: ¿y cómo nos salvaremos? Y los judaizantes les respondían: guardando la ley de Moisés, circuncidándose, no coman carne, no mezclen hilo con algodón con lino, no mezclen bebidas, no trabajen el sábado. Y los cretenses decían: y con eso ya estoy salvado. ¿Qué le podrían decir los judaizantes? Pues ya casi. Ya casi. Me acuerdo, hermano, de un testimonio de una señora que decía que fue y le dijo al sacerdote, que el sacerdote estaba ahí: ánimas que están en penas, que las pudiera aliviar, que Dios las saque de pena, les lleve a descansar. Padre nuestro que está en el cielo, ánimas que están en penas, que las pudiera aliviar, que Dios las saque de pena, les lleve a descansar. Ánimas que están en pena. La señora le decía: Padre, ¿cuánta plata más necesita para que saque a mi esposo del purgatorio? Le decía: deme más plata. Ánimas que están en penas, que las pudiera aliviar. Cuando terminó le dijo: Padre, ya salió del purgatorio. Y el cura le dijo: yo no sé. Yo no sé, ya salió. Yo le rezo todo lo que haya que rezar, pero yo no sé. No, hermano, ese no es el evangelio. Ese no es el mensaje de vida eterna. El mensaje de eterna es: cree en Cristo, recíbelo como tu Salvador y Él te dará vida eterna. Cree en el sacrificio que Él hizo en la cruz. Amén. Pagó y derramó su sangre por tu vida. Vea, hermano, ahora que vienen campañas políticas, vamos a ver a todos los políticos gritando en la calle. Pues nosotros no deberíamos de dejar de gritar ningún momento del año. Todo el tiempo deberíamos de estar predicando. Si ellos predican cada 4 años, cada 2 años, nosotros deberíamos de predicar todo el tiempo. Porque nosotros estamos en una campaña constante. No es de cada 4 años que somos cristianos. Somos cristianos todo el tiempo. Los cretenses: ¿y cómo puedo tener una buena vida espiritual? ¿Qué le dirían los judaizantes? Pague sus diezmos, no lleve a los hijos a la escuela dominical, llegue 20 minutos antes del culto y ya con eso tengo una buena vida espiritual. De pronto, casi, ya casi. Ese mensaje no produce cristianos sanos en la fe. Esas falsas doctrinas no ayudan a una fe sana. Lo primero es predicar una verdadera y sana doctrina que produce personas sanas en la fe. Ahora, mis hermanos, para finalizar, hay una palabra muy interesante en esos versículos. Es la palabra prudentes. Usted mira en capítulo 2, versículo 2. No, mire primero en capítulo 1, versículo 8. Mas hospedador, amador de los hombres buenos, prudente, justo, sano y templado. Ahora mira el capítulo 2, versículo 2. Los ancianos que sean sobrios, graves, prudentes, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia. Mire capítulo 2, versículo 4. Que las mujeres jóvenes enseñen a ser prudentes, a que amen a sus maridos. Capítulo 2, versículo 5. A que sean prudentes, castas, tengan buen cuidado de sí, de su casa. ¿Sabe qué está diciendo? Todo el tiempo está diciendo prudentes. La sana doctrina da personas prudentes. Una buena doctrina enseña la prudencia y produce personas prudentes.
La palabra griega prudencia es sofrón, que habla de, o está relacionada con Sofía, sofrón y Sofía, sabiduría. La Sofía es la puesta en práctica de, la prudencia es la puesta en práctica de la Sofía, de la sabiduría. Y me encanta pensar en esto, hermano. Me encanta pensar que Dios, nuestro Señor, nos hace personas prudentes. Que Dios, nuestro Señor, nos da el regalo del Evangelio y además nos da el carácter de la prudencia. Dios no está formando por medio de su Espíritu Santo a personas locas o descontroladas, sino a personas prudentes. Ahora, 3 cualidades de la prudencia solamente. Primero, la prudencia es dar en el clavo. Bueno, eso es como una metáfora. La prudencia es acertar. Una persona prudente acierta. Hubo un filósofo, decía, Aristóteles decía, errar es posible de muchas maneras, pero acertar solo de una manera. Entonces me pregunto, si Dios está haciendo un pueblo prudente, ¿cuántas veces hemos tomado decisiones equivocadas? Amén. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones equivocadas? ¿Dónde está la prudencia? ¿Cuántas veces hemos caído en el error y no hemos acertado? Un pueblo prudente, una persona prudente normalmente acierta. Segundo, la prudencia es preceptiva, o sea, es previsora. ¿Cuántas veces decimos, fallé porque no me esperaba que esto pasara? O sea, no fue previsor. Y Dios está haciendo un pueblo prudente. Deberíamos de ser previsores. Deberíamos de anticiparlo. Me lo esperaba de todo el mundo menos de usted. ¿Cómo así? ¿Y no es una persona prudente usted? ¿Cómo no? Se lo podía esperar también de la persona. Podía pasar. El prudente prevé lo que se viene. Y tercer punto, la prudencia regula las emociones. Ejemplo, no me voy a meter en este préstamo porque no tengo cómo pagarlo. Ni siquiera tengo un plan para pagarlo. Eso es prudencia. Lo contrario, pura imprudencia. Y aquí está el ejemplo del niño que se paró en la tabla junto al lago. Y el niño se para ahí y mira ese lago azulito, tan hermoso, y el atardecer, y esa calma, y ese niño mira ese lago y esa belleza, y ve hasta un pescadito o algo así, y se tiró. Y cuando se tiró, yo no sé nadar, yo no sé nadar. Ah, ¿dónde está la prudencia? Así se lo presentan, todo muy hermoso, muy lindo, muy bello. Se tiró y cuando se tiró, dice, yo no sé nadar, no me acordaba. El prudente debería regular las emociones, o la prudencia es la que regula nuestras emociones. La Biblia dice ahí, los pastores sean prudentes, los ancianos sean prudentes, las ancianas sean prudentes, los jóvenes sean prudentes, las jóvenes sean prudentes, los jóvenes sean prudentes. A todos les está diciendo, ¿dónde está su prudencia? Una iglesia que predique la sana doctrina debería ser una iglesia prudente, que no viva equivocándose de decisión en decisión, sino dando en el clavo, dando en el punto. Esto que estamos diciendo, hermanos, de predicar el Evangelio y de predicar la sana doctrina, es palabra sana y verdadera. Como dice el versículo 9 del capítulo 1, reteniendo firmemente la fiel palabra que es conforme a la doctrina. Vamos a darle gracias a Dios. Muchas gracias, Señor.